Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El viaje de regreso al alma. Y hoy estoy súper feliz de poder tener como invitada a Sandy Mora. Sandy, ¿cómo estás? Hola, Clau, muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí, gracias por invitar. Ay, al contrario, gracias por darnos tu tiempo por el que vamos a compartir aquí, de compartir experiencias, vivencias, pero sobre todo mucho aprendizaje, que eso es justo lo que vamos a poder aprender de la mano de Sandy, de todas sus experiencias y lo que nos vas a compartir hoy. Y el tema de hoy es la alquimia emocional como camino espiritual. ¿No? A lo mejor es una palabra con los que algunos están familiarizados, otros no, otros, bueno, esto me suena como a magia, esto me suena a no sé qué es, pero bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema, de la alquimia emocional. Entonces, bueno, Sandy, antes de adentrarnos a este tema, irlo desmenuzando y saboreando, ¿quién nos dirías que es Sandy? ¿Qué nos quieres compartir de ti? Pues mira, yo creo que Sandy es una mujer en proceso constante de aprendizaje, Mm. em, perfectamente imperfecta, haciendo las paces con su imperfección todos los días. Salud. Eh, em, yo creo que en general una persona optimista, idealista, a veces me tachan de demasiado idealista, y a la vez una persona con una estructura de base muy racional, muy estructurada, ¿no? Muy, mm, pues sí, o sea, muy cuadrada. En mi infancia sí, así Ujú. me estructuré como alguien como muy by the book, ¿no? En el deber ser, en la estructura, en la disciplina, en la racionalidad, en el logro, en la asertividad. Entonces, el camino de vida, ¿no? Y yo estoy convencida que al final ese camino de vida es parte del camino espiritual, ¿no? Ha sido encontrar la otra parte de Sandy, la otra versión de Sandy, la más ligera, la que se da permiso de ser humana e imperfecta, la que puede ser flexible, la que aprende a fluir, la que puede tomarse la vida con más humor y menos seriedad. Entonces, mi proceso ha sido un ir descubriendo este otro lado de Sandy, que también existe, que también está ahí, y que me hacía muchísima falta para sentirme completa, ¿no? Uf, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, de esa estructura. Pero antes de seguir avanzando, ¿qué nos puedes compartir de tu hacer? O sea, muchos de nuestros viajeros, como les digo yo aquí en este podcast, pues nos comparten un poquito de lo que hacen, ¿no? Siempre en este podcast hablamos de que no importa tanto el hacer, sino el ser, pero siempre el hacer es una traducción de nuestro ser. Entonces, ¿cuál ha sido principalmente tu hacer? Fíjate que también esa ha sido, o sea, ha sido parte yo estudié ciencias de la comunicación y me dediqué mucho tiempo a trabajar en publicidad y luego en mercadotecnia, muchos años, pero casi 20 años de carrera en eso, en ¿no? Y el checkbox de lograr el éxito, lograr el puesto, lograr la empresa transnacional, etcétera, etcétera. Y en este proceso de redescubrirme, de reencontrarme, de reinventarme, de amigarme con una parte de mí que yo sentía que no era y sí soy, descubrí pues un llamado y un interés y una pasión por la parte del desarrollo humano, y estudié una maestría en desarrollo del potencial humano y tengo 10 años ya dedicada a, al desarrollo del potencial humano, el tema que más me apasiona es el tema de la resiliencia, la responsabilidad emocional, inteligencia emocional, manejo del cambio, y hoy por hoy estoy trabajando para la Happiness Studies Academy, que es del doctor Tal Ben-Shahar, este maestro de Harvard muy famoso, que me gusta mucho porque de alguna manera, él también es muy estructurado, muy racional, muy desde la parte científica y desde la parte académica, pero hablando de un tema que es 100%, ¿no? Humano, subjetivo, ¿no? Que es la felicidad y encontrar la manera de poder ser más felices en el día a día. Entonces creo que es un punto, es un dulce punto donde se conjuntan estas dos partes mías, ¿no? Entonces trabajar para la Happiness Studies Academy hoy por hoy también, creo que me está ayudando como a consolidar estas dos partes y no verlas como partes tan distantes, sino que Claro. pueden convivir y pueden estar en un mismo ámbito, y eso me hace muy feliz. Ujú. Sí, tal cual, en uno de los episodios, de Ana María, que estuvimos hablando de honrando lo femenino,
una de las conclusiones a las que llegábamos era eso, o sea, que en realidad, pues, la clave aquí es la integración, ¿no? Nos hemos vivido normalmente como seres muy separados, como piezas, la cabeza va para un lado y el corazón para otro. Y entonces, bueno, pues me acuerdo ahorita de Ana María, de cómo en ese episodio hablábamos de lo que estás diciendo, ¿no? De la importancia de irnos integrando. integrando, sí. Y justo tú dijiste, Sandy, algo que me parece clave, ¿no? Cómo nuestro camino de vida termina siendo nuestro camino espiritual y cómo el camino espiritual es nuestro camino de vida, ¿no? Tampoco están separados. Cuando tú vienes, ¿no? De esta Sandy muy estructurada, muy objetiva, ¿no? La meta, el logro, el número, ¿no? Así como muy masculina, ¿no? En el hacer, en el conseguir, en el tener y el lograr. ¿Qué le pasa a Sandy que vive en su historia, que hace este quiebre, ¿no? Porque generalmente cuando tenemos esta oportunidad de darle la vuelta a algo, ¿no? De empezar a mirar la vida desde otro lugar, pues para bien o para mal, ¿no? Estamos acostumbrados a cargar con esto y de repente llega un punto de crisis o un punto de quiebra y nos ayuda, ¿no? Ya que lo podemos entender con las herramientas que tú nos vas a compartir hoy, cómo al final esto era la oportunidad de vivirnos desde otro lugar. Pues mira, no fue un parteaguas, fue una década de No, parteaguas ya sé, muy fuerte. Sandy. Yo te lo abro para que tú nos compartas lo que tú te sientas. Sí, fueron muchos sucesos. Yo como lo entiendo, como me cuento la historia, es que me construí una armadura tan, tan, tan gruesa y tan resistente para proteger mi parte vulnerable, mi parte blandita, mi parte sensible, y me construí toda esta Sandra aguerrida, fuerte, decidida, etcétera, que luego pues tomó un buen rato que poder quebrar esa armadura y poder liberarme de ella, ¿no? La vida me hizo ese gran favor, pero tomó sus buenos trancazos, ¿qué te digo? No. Pues viví muchas cosas, o sea, empecé en el 2008 con un divorcio, después de 10 años de casada, 15 años de relación, 2 hijos, y seguidito a eso, o sea, mayo, así 3 años seguidos. Primero fue mi divorcio, después fue mi hijo Andrés, que se enfermó con una insuficiencia renal, que nos tuvo pues, prácticamente un año en hospitales, entrando, saliendo, diálisis peritoneal, peritonitis, hemodiálisis, hasta llegar a un trasplante. Y luego en mayo del 2010 a mí me diagnosticaron cáncer de mama. Entonces fueron 3 trancazos muy fuertes, mayo, que obviamente simbran todo, te llevan a todos los cuestionamientos existenciales: quién soy, a dónde voy, a qué vine, qué legado voy a dejar, estoy haciendo lo que amo, si me voy mañana, ¿no? Con qué sabor de boca me voy, qué es lo más importante, cuáles son las prioridades en la vida, o sea, todos los cuestionamientos, todos. Se juntaron la crisis de la edad adulta existencial con todos estos sucesos, que luego fueron sucediendo más, ¿no? Pero esos, digamos que yo creo que fueron los 3 más fuertes. Después, bueno, me volví a casar, llegó un tercer hijo, pues, sorpresa, ¿no? Después del cáncer, y después perdí mi trabajo corporativo, cosa que yo creo que era parte de este plan necesario para llevarme a encontrar otras cosas en la vida y a poder hacer esta integración. Y luego vino un segundo divorcio. Entonces, todo eso, ¿no? A lo largo de prácticamente una década, pues fue lo que me fue transformando y me fue, uno, primero quitando esta armadura, permitiéndome sentir que para mí, yo creo que el primer paso a mi camino a conectar con mi espíritu fue primero conectar con mis sensaciones, con mis sentimientos, con mis emociones, y de ahí poder entrar a hacer es como esta integración, ¿no? De lo etéreo con lo concreto, del corazón con el cerebro, de lo racional con lo emocional, de todo esto. Y bueno, después todo este camino me llevó a estudiar una maestría en desarrollo del potencial humano y a empezar a trabajar, a hacer un cambio de carrera, a reinventarme, a darme permiso de empezar desde cero, ¿no? A los 40, pues, sí, ya no eres la experta en mercadotecnia, la señora de la empresa transnacional super guachaguaya, o sea, tu currículum empieza de cero, eres nadie, nadie te conoce, ¿no? Y entonces esta parte del síndrome del impostor, de quién me va a creer, quién me va a escuchar, ¿no? Quién me creo que soy para yo ahora empezar a hablar de estas cosas y vencer también, hacerme consciente de eso y poder darme cuenta de dónde nacía y poder aprender a
a sobrellevarlo y a hacer las cosas aún con esos miedos y con esos, o sea, ha sido todo, ha sido un camino bastante intenso. Yo creo que te digo, era hueso duro de roer y pues hicieron falta todos esos trancazos para que fuera yo sensibilizándome. Ujú. Ay, sí. Bueno, ahorita nos irás contando un poco más, pero mientras al principio tú decías, ¿no? De toda esta estructura y de justo yo en algún momento hablábamos de esto, ¿no? De cómo esta parte estructural, racional, sobre racionalizar, se vuelve también un mecanismo de defensa, y tú lo dijiste perfecto, ¿no? No es que toda nuestra parte estructurada y ordenada sea un mecanismo de defensa, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces, pues, creamos, ¿no? Toda esta estructura, ¿no? Y pues sí, como esta barrera de protección, ¿no? De que nadie me vuelva a lastimar. Y entonces, como vivimos en una sociedad de logros, de éxito, ¿no? Mientras más tienes, más vales, pues nos vamos como adecuando, ¿no? A buscar esos mismos valores, entre comillas, para pertenecer y para podernos sentir que, bueno, sí soy de acá, ¿no? ¿Qué sientes que cuando te das cuenta que dices: "Uf, estoy atrapada en mis propias barreras de protección, me quedé yo misma dentro de esto"? ¿Qué sientes que nos pudieras compartir que te fue ayudando a ir? Yo sé que también, ¿no? Allá afuera estaba toda esta presión de la crisis, de lo que estaba pasando, ¿no? A Sincel iba rompiendo todo esto, ¿no? Porque te necesitaba a ti, ¿no? No necesitaba a la Sandy estructurada y de logro, necesitaba a la Sandy humana, sensible, compasiva, empática. Pero, ¿qué sientes que a ti, te ayudó, no? Como práctica, como técnica, como toma de conciencia, ¿qué nos pudieras compartir a nosotros? Pues mira, fue también, ha sido un cúmulo de aprendizajes y de prueba y error y de intentar de todo, o sea, de todo es de todo, desde ir a rezar a Schoenstatt hasta ir a los cuarzos, e ir a la limpia, y leer libros de superación personal, e ir a psicoterapia, y, o sea, todo. Yo a todo, hasta la ayahuasca le entré, a todo le entré en esta búsqueda, ¿no? Porque obviamente entré en una crisis donde entonces era como de, ¿y por dónde? ¿No? Y esta parte nueva de mí que estoy descubriendo, ¿cómo se come? ¿No? Entonces, o sea, intenté de todo, busqué por todos lados y más bien yo lo que he hecho ha sido como un tomar de distintas partes y de distintas filosofías y de distintas técnicas lo que me va funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? A mí, y bueno, en el libro que escribí de alquimia emocional, como que retomé los 5 ingredientes que a mí me resultaron los más útiles y de manera más constante y consistente en cada una de las adversidades que he ido enfrentando en mi vida. Me he dado cuenta que esos 5 ingredientes, si logro que esos 5 ingredientes estén presentes, ya la hice, ¿no? De alguna manera, ya la hice en poder superar, en poder transformar esas emociones aflictivas, ¿no? Que nacen sí o sí cuando se te sale del guión lo que está sucediendo afuera y que van a surgir el miedo, el enojo, la frustración, la impotencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo le haces y de qué manera vas transformando y digiriendo eso de forma que te permita crecer y avanzar y evolucionar y hacerlo oro de conciencia y de crecimiento, ¿no? Que por eso le llamé alquimia emocional. Y para mí, son 5 ingredientes que vienen acompañados con un chorro de prácticas distintas, ¿no? Que en distintos momentos fui aplicando unas u otras y que parte de la intención cuando las puse en el libro es como dar un menú de opciones y Claro. tú prueba y toma la que mejor te funcione. O sea, hablo de decisión, de aceptación, de gratitud, de fe, de amor y de acción, ¿no? Esas son como decidir que no te quieres quedar en el lugar de víctima, aceptar la situación y la circunstancia como está, dejar de pelearte con la realidad, a ser agradecido, vivir conectado con la gratitud, tanto por lo que sí hay, lo que sí tienes, lo que sí puedes hacer y por el regalo que esta circunstancia te va a dejar, porque algún regalo te va a dejar. Fe y fe en que eres parte de algo más grande de lo que tu ego cree, ¿no? Y esta fe en que hay una fuerza que sostiene todo, pero también fe en ti y confianza en ti y en tus capacidades y en que eres capaz de aprender y en que puedes adquirir nuevas habilidades y en que vas a poder y en que ya has superado otras cosas y conectar con el amor, bajarte del tren del miedo, aprender cómo mitigar el miedo y cómo domesticar a este chango loco de la cabeza que se apanica y poderle bajar al miedo para poder conectar con el amor que te va a conectar con la certidumbre, con la confianza, con la gratitud, etcétera, y luego ponerte en acción. Y es
¿qué pequeña acción amorosa puedo yo tomar en este momento que me ponga en un mejor lugar? ¿No? Pero llevarlo a la acción. Y dentro de todo eso, bueno, pues hay mil técnicas de gratitud, ¿no? Y el diario de gratitud y las gratitudes en la noche y en las mañanas meditar en gratitud y para conectar con el amor, pues evidentemente, ¿no? La meditación, estar en contacto con la naturaleza, abrazar a la gente que amas, ¿no? El Ho'oponopono, hay muchas, muchas, muchas cosas. Y te digo, yo le fui probando de todo y todas en algún momento durante estos 10 años me han servido, ¿no? No hay una con la que yo esté casadísima, no. Yo es como de, hoy como que qué me provoca, ¿no? Y ¿De qué entonces tengo tomo antojo? esa. Uy, qué importante las 5 que nos compartes. Y yo creo que la clave que dices de la decisión, ¿no? Muchas veces, bueno, pues tú y yo hemos tenido el privilegio de acompañar a muchas personas, ¿no? No solamente esto lo iniciamos por una búsqueda personal y siempre ese es el motor, ¿no? Pero de una u otra manera, parte de nuestra misión y de nuestro camino es acompañar a otras personas, ¿no? Que lo que nosotros podemos experimentar, poderlo dar un poco más digerido. Pero siempre hemos topado un punto en donde, y lo hemos hablado en otros episodios y en otros espacios, en donde tenemos que tomar la decisión si seguimos el camino del ego o seguimos el camino del alma, ¿no? Estas Y, ¿no? Que una y otra vez, ¿no? La vida nos pone, ¿no? Nos pone a prueba, nos pone ahí, ok, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a volver por acá o vas a ir por acá? ¿No? Entonces, esto que acabas de decir, paso uno, creo que ahí hay, bueno, en cada uno, ¿no? Obviamente hay muchísima medicina, pero en el punto uno de tomar la decisión de decir, no, hoy no, hoy no, hoy voy a elegir el alma, ¿no? Y en uno de los otros episodios también yo hablaba de que mucho, mis guías me decían, lo único que hay o sea, como lo único que tienes que limpiar para que tu misión de vida esté en total plenitud, es toda la historia de Claudia Castillo. Y yo así, ok. Entonces me dijo, lo único que está entre tu alma y tu misión es la historia de Claudia Castillo, ¿no? O sea, como todo lo que significa Claudia Castillo, como lo que significa cada uno de nosotros, es tanto lo que la misión necesita, ¿no? Mi misión, y eso lo escogimos, ¿no? Necesita esto, ¿no? Los dones, los talentos, las habilidades, el que sea mujer, que nací aquí, todo esto lo necesita, pero también como también nosotros mismos somos lo único que está entre nuestra misión y nosotros. Entonces, Lo único que se interpone somos exactamente, nosotros mismos. exactamente. Es lo único que, la verdad, porque todo lo demás, pues es todo lo demás, ¿no? Y entonces esto nos empodera muchísimo, porque tú acabas de decirnos, lo primero que necesitas es tomar esa decisión, esa decisión. Y desde tu experiencia personal y de lo que has visto en otros, ¿cuál es verdaderamente el poder de decisión? O sea, ok, hoy voy a decidir, sí, 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 voy a ir al ego, ¿y ya con eso fue suficiente? ¿O cómo es la constancia de mantener esa primera decisión? Porque muchas veces a lo mejor tomamos la decisión ya en el piso, en rodillas, y dices, ya no puedo más, Dios mío, y ahí tomas la decisión, pero se te calma la crisis y vuelves a elegir diferente. Y yo creo que yo soy de la idea y así me cuento yo la historia porque me ayuda, okey, sí, permiso de ser humanos. Tenemos unas rutas neuronales y un condicionamiento muy cañón, que muy probablemente nos va a hacer regresar, ¿no? Porque es el camino cómodo, porque es el camino conocido, porque es el camino seguro. Entonces, se vale regular y se vale de repente decir, ay, ya otra vez, ya no. Y si no lo haces tú, la vida lo va a hacer. O sea, la vida te va a Exacto. decir, ibas bien y ahora vas de regreso, ¿no? Es por allá, ¿qué Casilla parte no has uno. entendido? ¿Qué parte no has entendido? Sí, como serpientes y escaleras, ¿no? Ajá, tal cual. Este, pero parte de lo que he aprendido, porque yo soy muy crítica y muy, muy juez maldito conmigo misma, ¿no? Y parte de lo que he aprendido es a ser bien compasiva conmigo y con mi proceso y con el proceso de los demás, porque además desde este lugar, ¿no? De la historia de Sandy, controladora, ¿no? Perfeccionista y el deber ser, y o sea, obviamente yo quería que todo mundo hiciera lo que yo decía a mi ritmo, como yo decía, porque yo era la que sabía, ¿no? Entonces, híjole, aprender a soltar eso y aprender a respetar, porque así como era afuera, peor era para adentro, o sea, la Sí. peor juez, la más maldita conmigo misma era yo. Entonces, ir aprendiendo a que
es un proceso que cada quien tiene sus tiempos, que cada quien tiene sus formas, que yo no puedo forzar el proceso de nadie más, que la decisión está en el otro y que a veces tomas una decisión y no era la correcta, o tomas una decisión y de repente entra el hábito y te regresas, no entra el vicio más bien y te regresas, y ser compasivos y decir, no hay bronca, a ver, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué puedo mejorar? Va de regreso, y va de regreso. Y es un poco como yo lo veo como, así es como yo he entendido la meditación y como he logrado realmente apegarme a ella, tiene que ver con no es el ejercicio de poder poner mi mente en blanco y en paz. Para mí la meditación es este ejercicio de darme cuenta cada vez que el chango loco se trepó a las lianas y regresarlo, y regresarlo, y regresarlo. Y ese ejercicio me ayuda a que entonces cada vez que en la vida cotidiana, ¿no? Ya la volví a regar o ya me volví a subir al patrón de conducta anterior o no sé qué, me cacho y me regreso a donde sí quiero estar. Y me cacho y me regreso. Y yo así entiendo el proceso de vida. Sé que, o sea, no sé, no, yo creo que hay gente mucho más iluminada que puede vivir sin que se le vaya el chango a las lianas, ¿no? En un centro, pero es gente muy iluminada y muy avanzada. Yo definitivamente no estoy ahí, yo estoy como 20 pasos atrás y entonces para mí es este nivel de conciencia de poderme cachar cuando ya me fui otra vez, cuando mi ego me ganó, cuando el chango loco ¿no? Se me fueron las cabras al monte y entonces darme cuenta, hacer conciencia y regresar a donde quiero estar. Ujú. ¿Y qué tengo que hacer para regresar a donde quiero estar? Y ese proceso es como, pues como la levantada de pesas, ¿no? O sea, hay que estarlo haciendo para que el músculo se mantenga, pues hay que estarlo haciendo constantemente. Claro, y lo que acabas de decir, regreso a lo que dijiste inicialmente, ¿no? La vida, nuestra realidad, pues es la mejor retroalimentación, ¿no? ¿no? Porque luego a veces, bueno, ¿cómo supe que la decisión fue correcta o no? ¿Cómo supe que voy bien o no? La vida te lo va a dar. O sea, la retroalimentación va a ser inmediata, en la cara, en un segundo, viene de vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo, esto que acabas de decir, lo quiero retomar otra vez, cómo el camino espiritual no está separado de nuestra vida? ¿No? O sea, están completamente unidos. Y obviamente, pues, tanto la vida, nuestro cotidiano, es el espacio de retroalimentación, también es el escenario perfecto para que nosotros podamos ver qué necesito liberar, qué necesito sanar, qué necesito recuperar, ¿no? Es el espejo perfecto. Ahí todo lo que no queremos ver se va a plasmar ahí en high definition y en tercera dimensión. Y Entonces, sí, sí, no, te iba a decir, es que fíjate que en este tema del camino espiritual, yo me he topado con esta idea o con personas con esta idea de que, ¿no? Lo mundano no es parte del camino espiritual y entonces se vuelve estar tratando de evitar lo mundano y conectarte con otra cosa que en realidad lo que hace es que o sea, es como un bypass, es como querer generar un bypass de algo a ver, para algo estamos aquí. ujú, Por algo estamos en este plano, nada sucede nada más por joder, o sea, si estamos aquí es porque esta realidad es lo que es donde nos toca aprender. Si tal cual. sentimos, es Ujú, porque eso que sentimos nos va a ayudar a descubrir cosas. Entonces, para mí es como no, o sea, sí está padre si en algún momento te puedes ir y te puedes ir a tu retiro, ¿no? 6 meses del silencio a un lugar, a una cueva donde no tengas que lidiar con el mundanal ruido, pero en realidad yo siento que el verdadero crecimiento espiritual, el verdadero aprendizaje, el verdadero camino está en lo cotidiano, en lo claro, humano, en lo mundano, en el día a día. Ahí es donde está la práctica, ahí es donde están los descubrimientos, ahí es donde están los aprendizajes y ahí es donde pones, ¿no? Pones en práctica tal lo que cual. vas descubriendo y ese es estamos yo digo que la realidad es un laboratorio Ujú, ujú. del espíritu, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, hace unas semanas, ya un mes creo, compartí que estaban aquí unos monjes, ¿no? Que normalmente viven en un monasterio. Entonces el maestro nos decía, porque yo les decía, ¿cómo eligen a los monjes que sacan a estos, tours mundiales, ¿no? Porque no todos van. Y entonces decía, la prueba de salir al mundo es la prueba más grande que tenemos los monjes, porque hemos estado, ¿no? Tanto tiempo en este espacio, ¿no? Todos igual, todos con práctica, todos los mantras diarios, ¿no? Todo está tan bien estéril, ¿no? Para que, ¿no? No brote tanto la humanidad.
esté muy ahí. Entonces, la prueba más grande es esto, el momento en el que salen al mundo. Entonces, él me decía eso, me dice, es en donde nosotros ponemos a prueba años de práctica. Y ahí es en donde nos damos cuenta, mira, sigue esto, y regresamos al monasterio y trabajamos esto. Y luego nos llevan a otro lugar, ¿no? O sea, constantemente los están sacando. Pero el maestro, el que conoce a todos los monjes, es el que va decidiendo, te toca, vas, ¿no? Órale, vas, vete al laboratorio, como dices tú, ¿no? Entonces yo también, igual que tú, creo que no hay manera de separar. De entrada no podemos vivir separados, ¿no? Regresando a la enseñanza de la integración, pero tampoco podemos evadir, ¿no? Es uno de los grandes Eso. egos espiritualizados de decir, yo ya estoy tan elevado y que nada de lo mundano ni me toca ni me importa. Es un ego, es básicamente un ego muy grande, ¿no? Em, ¿qué es la resiliencia, Sandy? Esto es algo que yo quiero escuchar tu punto de vista. Yo es algo que he estado observando últimamente y quiero escucharte, ¿no? Porque es una palabra que de repente se nos puso muy de moda, ¿no? Y de repente, ¿no? Se puso de moda la A palabra raíz de la resiliencia. pandemia salió así como... Sí, pero bueno, yo te conozco a ti desde hace muchos años y sé que es un tema que tú has hablado de él muchos años, independientemente de que de repente se nos puso en lo colectivo de moda. Pero desde tu propia experiencia, ¿qué es la resiliencia? Mira, es que hay como diferentes términos y son como niveles, así lo entiendo yo. La resiliencia viene de la física, de un término de la física, de los materiales que son muy maleables, que ante presión, ante una presión física, se deforman y cuando esa presión es retirada, ¡fu!, recuperan su forma actual. El foamy, digo, el memory foam, ¿no? Las Ujú, almohadas de memory foam que adquieren tu forma y cuando te quitas se vuelven a esponjar. Es un ujú, material altamente resiliente. Entonces, se habla de la resiliencia humana como esta capacidad de poder enfrentar situaciones de mucha presión y poder regresar después a un equilibrio u homeostasis. Yo creo que después de haber estado sometido a una situación de mucha presión, ya no eres el mismo, ya no eres la misma, ¿no? Entonces, de alguna manera regresas, pero regresas diferente. Y ojo, puedes regresar peor o claro. mejor de como estabas o igual, ¿no? Hay como varias opciones. Puede ser que, como cuando la pandemia, queremos regresar a como era antes, ¿no? Y quiero regresar a que todo vuelva a la normalidad. No, espérate, después de una situación como la que vivimos, ya no hay manera de que Claro. la normalidad vuelva a ser la de antes. Ujú, Pero ujú, había gente que sí quería. Hay gente que se fue para abajo y entonces le dio, ¿no? Agorafobia y un terror al contacto con otros seres humanos y ya no quiere regresar al trabajo en la oficina porque, ¿no? Y hay gente que aprendió, que se volvió más flexible, que se adapta más fácil, ¿no? Que puede jugar con lo remoto, pero también con lo cercano, que encontró cosas de sí mismo que hoy está poniendo en práctica. Entonces, ese es crecimiento postraumático, ¿no? La agorafobia y el ahora ya no quiero estar cerca de nadie y no puedo salir sin tapabocas y que nadie me salude porque qué miedo, eso es estrés postraumático, ¿no? Es después de una mm, situación de mucha presión, no tuviste los suficientes recursos de afrontamiento y entonces se quedó esa experiencia atorada en ti y te vuelves sobrereactivo y entonces se exacerban ciertos rasgos y empeoras. Y un crecimiento postraumático es, después de una situación así de compleja, tuve los suficientes mecanismos para poder afrontarla y digerirla y entonces pude crecer a raíz de ello. Y eso es, para mí, la alquimia emocional es eso, es poder digerir la situación complicada y sacarle, ¿no? Extraer los aprendizajes y extraer las partes de mi alma que se iluminaron, ¿no? Y retomar eso para poder mejorar un poquito, crecer un poquito, estar más consciente, darme cuenta de más cosas. Entonces, yo creo que hay como distintos niveles, ¿no? Y existe otro término que acuñó pues es filósofo, economista, que se llama Nassim Taleb, que es la antifragilidad. Y la antifragilidad la explica como un sistema antifrágil, es un sistema que se crece y se nutre a raíz del caos y de la crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema muscular, ¿no? A raíz del estrés que le metemos al músculo y que la fibra se rompe, es que el músculo crece, ¿no? Entonces, ese sería como un sistema antifrágil. Entonces, a mí el concepto de antifragilidad me gustó mucho porque es como mezclar la química emocional con el crecimiento postraumático, ¿no? O sea, es
no me rompo, me vuelvo irrompible. Y no quiere decir que me vuelva rígido, no quiere decir que me vuelva duro, no quiere decir que me vuelva resistente, que nada me rompe, sino me vuelvo irrompible, pero gracias al grado de flexibilidad que adquiero, ¿no? Entonces, pues así es como yo entiendo estos términos, pero sí, hoy en día, pues resiliencia tiene que ver con esta capacidad de afrontar situaciones adversas, complicadas, estresantes y poder recuperarte y crecer o aprender a raíz de eso y avanzar, ¿no? Ujú. Ay, qué bueno que lo aclaramos, porque también mucho, no sé si estés de acuerdo o lo miras igual. Yo he visto de un tiempo para acá cómo la resiliencia se está confundiendo, por un lado, con lo que acabas de decir, ¿no? Soy tan resiliente que soy tan fuerte y a mí nada, exacto, Soy ¿no? Soy duro, muy a mí nada me fuerte y rompe. a mí nada me tumba y, ¿no? Y volvemos a lo que decías al principio, ¿no? Esta coraza tan dura que lo único que estamos haciendo es protegernos, ¿no? En realidad no es una fortaleza real. Pero Así por es. otro lado, no sé si a raíz de la pandemia o qué, pero me ha tocado verlo ya en muchas personas. Es esta parte de cómo cómo hemos entendido la resiliencia como siempre este falso positivismo, como siempre verle el lado amable a las cosas y siempre lo positivo. Y ay, no, pero no pasa nada, porque bueno, así es perfecto. Y cómo vamos tomando palabras espirituales y que vamos leyendo de la frase de no sé quién, de la afirmación de no sé dónde y así. Y entonces, pero al final es otra evasión, es otra falsedad, es otra mentira que nos decimos a nosotros mismos, mucho más bonita, decorada, probablemente más linda, con palabras más hermosas, No, pero pero al igual de final del día tóxica. no, exactamente. Cuéntame tu opinión Sí, al sí, respecto. y fíjate que estando en el mundo, pues trabajo en la Happiness Studies Academy, entonces de esto escucho todo el tiempo, ¿no? Y recibo muchos comentarios al respecto porque es como, es que ¿no? Sonríe y la fuerza estará contigo, aquí no se aceptan caras largas, ¿no? Todo es perfecto y todo es maravilloso, tú arriba y adelante. Eso. Es insostenible y es tóxico. A ver, tenemos una sola tubería emocional, ¿no? Sobre la que fluyen todas nuestras emociones. Y cuando tú la taponeas, para no sentir las emociones incómodas y aflictivas que, ojo, son importantes y te traen información importante que te va a iluminar partes de tu alma que necesitas ver y sanar. Ujú. Si tú no te das permiso de sentir esas porque guácala, porque son incómodas, porque duelen, porque no las quiero, y entonces las voy taponeando para no sentirlas y las hago a un lado y las quiero meter ahí abajo del tapete y hacer como que no existen y que solo lo bonito que crees. Estás taponeando tu sistema emocional y Sí, entonces, cuando menos te das cuenta, ya tampoco eres capaz de sentir las emociones placenteras. Lo que reprimes, deprimes, o sea, ujú, deprime, ¿no? Entonces, cuando no te das el permiso de ser humano y sentir lo que toca sentir y escuchar, las emociones son una tecnología que tenemos los seres humanos para informarnos de cuál es nuestra relación con el entorno. Si yo bloqueo mis emociones, pierdo comunicación y entonces voy a tomar decisiones muy erráticas. Entonces necesito darme permiso de sentir lo que toca sentir en el momento que toca sentirlo y las emociones aflictivas tengo que aprender a escucharlas y procesarlas para poder tomar decisiones y aprender y evolucionar. Si yo no quiero las emociones aflictivas, no quiero caras largas, no quiero gente enojada, no quiero conversaciones difíciles, no quiero sentir dolor, no quiero, aquí nadie llora, aquí lo que estoy haciendo es taponear toda esa tecnología y generar el terreno y es lo que está pasando en la sociedad, claro, generar totalmente, el terreno donde lo que está sucediendo es que están creciendo la depresión y la ansiedad, ¿no? tal cual. Sí, además, el otro día en un proceso personal en el que estaba yo, este, me decía la persona con la que estaba trabajando, me decía, ¿y tú por qué crees que tú puedes elegir? ¿Tú por qué crees que tú estás en la posición de seleccionar que sí y que no? Y yo, ups, de rodillas mi ego, ¿no? Dije, tienes toda la razón, es tan sutil eso. Tenemos también tal entrenamiento, porque obviamente, ¿no? Pues nadie queremos sentirnos mal, ¿no? No es como que vamos a ser masoquistas y sí, vamos a sentir la tristeza y el Nos miedo y vamos. vamos a quedarnos ahí, sí, no, tampoco, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente hay una tendencia natural de no ir al dolor, ¿no? Por un tema de supervivencia.
pero también como hay un tema de que vamos como microseleccionando nuestras experiencias, ¿no? Y eso lo entendemos como libre albedrío, ¿no? Ay, sí, esta sí porque esta está muy linda, ¿no? Y ya, y aquí sí, pero no, mira, esta no, mejor no. Y entonces ahí andamos queriendo seleccionar y diciéndole a nuestros guías y a la vida y al universo, esto sí y esto no. ¿Tú qué opinas de esa creencia que ese es el libre albedrío? Sí, no, yo creo que, o sea, al final la vida te va a poner enfrente las situaciones y las circunstancias y te va a detonar las emociones que te tocan en ese momento para ¿no? procesar tu realidad, para encontrar nuevas potencialidades en ti, para conectar con cosas que no veías, con tu sombra, etcétera, etcétera. La decisión de si lo aceptas, lo procesas y lo aprovechas, o lo niegas, lo ocultas, lo haces a un lado y lo ignoras, esa sí es tuya, ¿no? Porque tú puedes decir, no, esto yo decido no hacerle caso. Sí, sí estás decidiendo no hacerle caso. Tarde o temprano, eso que metiste abajo del tapete, porque la emoción ahí estuvo, aunque tú digas, Claro. no la quiero sentir, la emoción ya estuvo ahí. La Ujú. impronta y se queda esa energía, se queda ahí atorada. Y yo digo, como es cuando no te das permiso de sentir, es como si enterraras esa emoción viva, o sea, la estás enterrando viva. Y tarde o temprano, cual zombie apestoso y en putrefacción, va a salir de la tumba y como el regreso de los muertos vivientes, te va a cazar y va a brincar y va a doler más y te va a generar, ¿no? Vas a somatizarla o vas a tener una sobre reacción ante situaciones, tarde o temprano va a salir. Entonces, lo mejor, lo más sano es, la vida me está poniendo en esta situación, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, lo observo, esta capacidad que también la meditación ayuda a Claro. desarrollar, este tema de poder observar lo que está pasando adentro de mí, sin identificarme y subirme al tren del sufrimiento y el dolor y el drama, pero ok, lo siento, duele, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Se me atoró, se me acongojó aquí, se me calentaron las orejas, estoy enojado, ¿no? Estoy sintiendo esto. Ok, ¿qué discurso traigo? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué choro se está echando el chango loco que está abonando a que esta sensación esté? ¿De dónde viene eso? ¿Qué Ujú. hay aquí que tengo que trabajar y sanar? Y entonces, pues aplicarme a ello, ¿no? O sea, ese es el llamado del alma a trabajar algo que necesito trabajar para poder responder de una forma más constructiva a mi entorno, relacionarme de una mejor forma con mi realidad y vivir de una forma más plena. O sea, yo creo que esa es la razón de existir de estas emociones. Y entonces, pues sí es importante darnos permiso de ser humanos y de sentirlas. Claro. Y yo creo que dijiste algo que es hasta paso uno, ¿no? Porque tú ya, o sea, en el punto en el que estamos dando por un hecho que nos estamos observando, pero diste la clave primera, ¿no? Y por lo cual, pues tantas tradiciones, tantos caminos espirituales hablan de la importancia de la meditación, ¿no? Y estoy absolutamente de acuerdo contigo que la meditación no es este espacio de desconexión de la realidad, de evadirme de mí, solo quiero sentir muy lindo y ver ángeles y auras y arcoíris, ¿no? Sino realmente es este ejercicio de toma de conciencia de que yo soy, como siempre lo digo, mi propio objeto de estudio, ¿no? O sea, la vida es el resultado, pero yo tengo que estarme observando a mí, ¿no? Esa es la invitación constante de una práctica continua y disciplinada de meditación, que te lleva a observarte a ti. Entonces, pues obviamente, ¿no? Me parece súper importante no dejar pasar esto que acabas de decir. Primero hay que empezar por nosotros, no estarnos observando todo el tiempo. Y en Y este sentido que hablábamos del positivismo tóxico, o sea, el prerequisito para poder estar más feliz y pleno en la vida es darme permiso de sentir las emociones aflictivas. Es claro, parte de, es un prerequisito para poder aprender a lidiar con la vida de una manera más óptima y poder ir feliz por la vida. Necesito sentir la otra parte. Entonces, cuando nos subimos a este tren de todo bien, todo positivo, puras sonrisas, aquí no hay caras largas, etcétera, lo que estamos haciendo le estamos haciendo pues un deshonor, ¿no? A lo que es ser humanos y estar en este camino de aprendizaje en la vida. Entonces, claro. todo el tiempo es un constante estar equilibrando y estar, lo que dices, o sea,
un constante objeto de estudio y estamos en proceso de mejora continua todo el tiempo. Y el Mm, trabajo es observarnos, ver qué se ajusta, qué se sana, volver a intentarlo, salir a la vida, ¿no? Seguir viviendo lo que nos toca, afrontarla y cada vez como videojuego. Yo pongo el ejemplo del videojuego, o sea, en el videojuego te vas a ir enfrentando a situaciones complejas que te van a costar trabajo, ¿no? Que a veces vas a tener que repetir varias veces, pero en ujú, ese proceso vas adquiriendo agilidad y además también vas adquiriendo habilidades y vas adquiriendo herramientas que te ayudan finalmente a, ¿no? Pasar ese nivel y entonces no quiere decir que ahí ya se acabó el juego, viene un siguiente nivel y a veces nivel, sentimos como que fuéramos en reversa, ¿no? Es como, esto, ¿cómo me está volviendo a pasar? Yo creí que esto ya lo había superado, pero la realidad es que hay que darnos cuenta que es una espiral. O sea, sí me vuelvo a enfrentar a una situación similar, pero si yo he hecho este trabajo y he estado claro, conectado conmigo y me he observado y he aprendido de mí, me voy a dar cuenta que estoy un poquito más arriba y no arriba por hablar de estar por sí, encima de, sino en esta espiral ascendente donde he ido caminando y sí ya tengo más herramientas y ujú, tengo más formas de enfrentar esa situación de una manera distinta, de responder de una manera distinta, de solucionarla y sobreponerme de una manera distinta. Y ahí es cuando me doy cuenta que ya aprendí, que ya avancé, que ya evolucioné, cuando la vida me presenta una situación similar y mi respuesta es otra, ¿no? claro. Y desde este punto de vista de lo que tú has estado, viviendo, estudiando, compartiendo, ¿qué es para ti la felicidad?, ¿no? Porque a lo mejor podríamos decir, pues claro, la intención es ser felices y siempre estar sonriendo y siempre todo muy bueno. ¿Qué es este concepto mucho más pleno que tú has entendido de la felicidad? Yo creo que la felicidad no es estar contentos. O sea, estar contento es parte de, ¿no? Es momentos de felicidad, pero mucha gente, ¿no? Debate el tema de que no le deberíamos de llamar felicidad, le deberíamos de llamar bienestar. Mi maestro es como muy insistente, no, sí estamos hablando de la felicidad y todas las filosofías y todas, ¿no? Hablan de este camino de la felicidad. Entonces, pero la felicidad no es, lo hemos confundido con estar contentos y sonrientes Tal cual. y alegres todo el tiempo, y no es eso. La felicidad es este estado del ser donde te sientes pleno y te sientes en paz y con la capacidad de afrontar la vida y de ir por la vida conectado con un propósito que te da sentido de por qué estás aquí, ¿no? Y que sientes que estás poniendo tus fortalezas y tus dones al servicio de algo y que tienes relaciones sanas y que te sientes bien en tu propio cuerpo y que te retas intelectualmente y sabes que estás en constante evolución y aprendizaje. Eso es la felicidad, ¿no? Mm, ni más ni menos. Sí, muchas veces, también yo creo que una de las, no sé si diría desvío, ¿no? Porque, bueno, todo tiene su propósito y todo tiene su tiempo y su momento, pero de esto que hemos entendido el camino espiritual, que lo que queremos es, okey, como yo ya hago esto y ya hago esta práctica de esto, no sé, ya, yo ya llegué a este punto en donde todo va a estar bien, ¿no? Y entonces, cuando las cosas no están bien, entonces, ¿qué estoy haciendo mal?, ¿no? Y entonces nos autoderrotamos y no creemos en el camino y entendemos que al parecer algo no hicimos bien. Pero más bien esta búsqueda de plenitud y de libertad, pues, ¿no? Y a la hora de alcanzar esta libertad y esta plenitud, la felicidad es la consecuencia, ¿no? Y también yo siempre digo que la paz y esta libertad y esta plenitud es el regalo, es la bendición de un trabajo personal bien hecho, ¿no? Y que no podemos forzar, o sea, no puedes forzar la felicidad, no puedes fingir la paz, podemos fingir lo que quieras menos la paz, ¿no? O sea, porque la paz de verdad viene del resultado de un trabajo personal súper bien hecho. O sea, cuando terminaste todo el proceso y ahora sí dices: "Uf, ya", ¿no? A lo mejor salí toda moreteada, toda raspada, ¿no? Así con todas las cicatrices del tema, pero tengo esta paz. ¿Sabes? Esa paz hay como, yo creo que dos tipos, así como la felicidad puede ser momentos de mucha alegría, pero también es un estado como un estado basal, en el que en general te sientes bien. Mm, Yo creo que la paz también es así, o sea, hay momentos donde puedes decir: "Estoy totalmente en paz y nada me perturba", y puede haber otros momentos donde sí hay perturbación, pero en el centro de ti
tienes esa paz, que es a la que Claro, te anclas para poderle hacer frente a la adversidad y a lo que está sucediendo, y es lo que se vuelve como pues sí, esta ancla que te deja ver que tarde o temprano esto va a pasar y vas a estar bien, claro. ¿no? Y aunque ahorita estés en el remolino tratando, chapoteando, tratando de salirte de ¿no? De la revolcada de la ola, hay algo ahí que te da certeza de que vas a estar bien. Mm, Y yo creo que híjole, esa es una sensación increíble que a eso yo le llamaría felicidad, ¿no? claro. Sí, además este es como de los engaños, ¿no? Que a veces caemos en el camino espiritual y justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Como dice la frase, somos seres espirituales viviendo experiencias humanas y hay que saber danzar, ¿no? Entre lo humano y lo espiritual y entre lo humano y lo espiritual y ahí vamos, ¿no? Como tejiendo, ¿no? Este, ya lo he dicho esto, ¿no? Como una canción, no sé si la has oído, que normalmente se canta en los temazcales, ¿no? De que somos el tejido y somos el tejedor. O sea, todo el tiempo estamos tejiendo nuestra propia vida, pero entonces somos el que también está tejiendo, ¿no? Entonces al mismo tiempo estamos haciendo esto. Entonces, vamos a hacer nuestra meditación, Sandy, para ir cerrando ya. Entonces, te voy a pedir que cierres, ¿no?, tus ojos y los invito a todos que también cierren sus ojos. Y bien, y con los ojos cerrados empezamos a anclar nuestra energía y nuestra atención a este momento, a nuestra respiración. Y te pido que con la inhalación llenes todo tu cuerpo de energía, de oxígeno, de lo que sea que hoy necesites recibir. Y con la exhalación por la boca vas a soltar todo lo que necesites liberar, lo que se tenga que ir, lo que esté listo para salir. Y vas a empezar a traer ahora toda tu atención, tu mirada interna, a tu mundo interno. Lleva todos tus sentidos hacia ti y vas a empezar a sentir, a mirar una parte de tu ser como el ojo del huracán. Este espacio en donde hay silencio, este espacio en donde hay quietud. Y puedes mirar a tu alrededor el huracán, dando vueltas, el mundo a su velocidad, con su caos, con su ruido, la gente con sus propios huracanes. Pero conscientemente hoy mueve tu conciencia a ese lugar dentro de ti en donde estás como en el ojo del huracán, reconociendo que una parte de ti también es parte de ese huracán, pero también reconociendo esa parte de ti que lo puede observar, que puede tomar distancia entre lo que está pasando y cómo eso que está pasando también te pasa a ti. Y como también hay una parte de ti que inclusive puede mirar las dos cosas al mismo tiempo. Lo que pasa afuera, lo que te pasa a ti, y como esa parte de ti que habita en el ojo del huracán puede mirarlo con distancia, puede mirarlo con quietud y recupera ese lugar de conciencia plena, en donde hay más neutralidad sobre las experiencias de la vida. Desde este lugar de neutralidad, de mayor objetividad de tu propio proceso, vamos a empezar a conectar con nuestro mundo emocional.
Y date la oportunidad de sentir hoy una emoción, la que hoy necesite ser mirada, reconocida, escuchada. Siéntela en qué parte de tu cuerpo está. Nómbrala. Y le vamos a hacer saber a esa emoción que la miramos, que la reconocemos. Observa esa emoción, con qué o con quién está conectada. Si esa emoción pudiera decirte algo, ¿qué te diría? Y vamos a empezar a transmutar la energía de esta emoción. Pero antes de transmutarla para poderla liberar, tomamos todo lo que esta emoción nos quiere mostrar, todo lo que nos toca a nosotros. Conforme vas recogiendo la enseñanza, el aprendizaje, la medicina que hay para ti con esta emoción, vas a empezar a exhalarla, vas a empezar a sentir cómo se mueve, cómo va perdiendo fuerza, cómo va perdiendo peso, cómo va cambiando de forma, de color, cómo se va liberando de tu cuerpo. Y conforme toda esta emoción se va yendo, se queda el aprendizaje, se queda aquello que esa emoción traía para tu evolución. Y tómate unas exhalaciones más, dejando que esa energía se siga transmutando y liberando, dándole salida, moviéndola. Y regresas a ese lugar de tu conciencia plena como el ojo del huracán. Quédate sintiendo ese aprendizaje, ese consejo, eso que te ayudó a mirar la emoción que no habías visto sobre ti. Y elige actuar en consecuencia de esto que acabas de mirar, que acabas de reconocer. Y elige una sola acción que vas a realizar el día de hoy para actuar en consecuencia de esto que acabas de mirar. Comprométete contigo mismo, con tu evolución, a llevar a cabo esta acción, que aunque parezca pequeña, tú sabes muy bien de dónde viene. Quédate conectado, conectada a ti misma e inhala profundo, exhala una vez más. Y vamos a dar gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de la transmutación, de la sanación. Gracias por la oportunidad de tener un mundo emocional que nos trae tanta información, tanto aprendizaje. Gracias a nosotros mismos por darnos esta oportunidad. Y a tu propio ritmo, conforme se vaya sintiendo bien, puedes ir volviendo y abriendo tus ojos. Muchas gracias. Sandy, pues algo último con lo que quieras cerrar. Muchas gracias, Clau. Pues nada, invitarlos a conectar con las emociones,
las emociones, por muy humanas o, digamos, terrestres que parezcan, son un camino para conectar también con el espíritu. Entonces, pues a eso, a observarlas, a entenderlas, no solo con la razón, sino con el cuerpo, con todo, Ujú. y pues agradecerte este espacio y eso. Y muchas Ah, gracias. gracias a ti, Sandy, gracias por este tiempo. Y bueno, pues sí, sin duda hay mucha más verdad sobre nosotros mismos en las emociones que en la razón. Pues gracias, estamos en contacto. Y bueno, pues gracias a todos los que vieron esto en vivo, los que lo vieron después. Gracias por seguir apoyando este episodio, episodio tras episodio y este podcast. Sandy, te abrazo muy grande desde acá. Seguimos en Muchas gracias, contacto. Clau. Un abrazo a todos desde allá y nos conectamos muy prontito. Adiós.